Bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que el Señor sea muy, pero muy exaltado en este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto, pues, poder saludarle en esta hora. La primera que viene, hermana Rosy. Morena, Dios le bendiga, querida hermana. Yo le guarde a usted a lo suyo. Como le dije, la hermana Mercedes también. Dios le bendiga, querida hermana. Qué bueno como el Señor nos ha unido en nosotros, ¿verdad? El hermano Jesús, Jorge y demás. Es maravilloso como el Señor une a sus hijos con un propósito. Y esto no es un asunto de multitudes y multitudes, ¿verdad? Uno quisiera que cuando se comparte algo que vale la pena oír, mucha gente, pero nunca es así, hermano. Siempre, esté consciente que siempre es un remanente. Aquellos que tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno, hermano, Dios le guarde. Hermana Yania, bueno, Yania está a la reja. Dios te bendiga, hermana Yania. Y todo, Dios le guarde. Un abrazo a todos ustedes. Gracias a Dios. Tuve que comenzar a esta hora porque tengo una reunión a las 7 del viaje misionero a la República Dominicana. Nos estamos reuniendo. Oh, aquí está la hermanita de Japón. Abrazo fraternal, querida hermana. Ok. Y por esa razón, los miércoles usualmente tenemos esas reuniones. Tengo que ajustar el horario. No me gusta cancelar la clase. Y por eso, pues, decido hacerlo. Bueno, ahí está el tema de la segunda clase. Pero le voy a decir algo preliminar. Pero primero, yo necesito pedirle que el Señor que nos ayude. Porque ustedes saben que sin Él absolutamente nada podemos hacer. Es absolutamente nada. Tenemos que siempre depender del Señor. Porque no estamos hablando aquí de sociología, de psicología. No estamos hablando de mecánica. Estamos hablando de palabras de vida. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de los intereses de Dios. Estamos hablando de sus propósitos santos. Y esto es un espacio sagrado que lo hemos apartado para ver. Así que tengan su Biblia, algo con que escribir y vamos a presentarle al Señor este propósito. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora exaltamos tu glorioso nombre y te damos las gracias. Gracias por tu infinita misericordia y gracias porque nos concede la bendición de poder reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras. En este momento, Señor, otórganos tu bendición, por favor, Padre. Ayúdame, Señor, sin ti nada puedo. Derrama tu Espíritu Santo, no solamente sobre mi persona, sino sobre los oyentes. Da gracias a los oyentes. Abre los ojos del entendimiento. Señor, tú eres que da vista a los ciegos. Señor, mira, nosotros reconocemos que hay muchas áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros no vemos ciertas cosas. No es mi trabajo abrirle los ojos a nadie, porque yo también tengo gran necesidad de parte de ti, Padre. Te suplico, Dios, en esta hora que nos ayude y nos asista. Yo sé que lo vas a hacer, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amado. Dios bendiga a la hermana Carmen. Bienvenido a la clase, los cursos de capacitación ministerial. Pues esta es la segunda materia del día. Yo quiero darle, antes de entrar, yo quisiera mostrarle un bosquejo para los hermanos que están tomando notas. Usted sepa de qué manera usted puede tomar las notas. Mire, yo hice aquí algo, déjame ver si lo encuentro. Déjame ver. Sí, aquí está. Mire, hermano. Yo me puse hace como 10 minutos a hacer esto, mire. ¿Cómo hacer el bosquejo para notas?
A ver si lo magnifico un poquito más. Usted pone aquí el tema. Usted pone aquí la materia. La materia, ¿qué es la materia de hoy, de esta hora? Teología, ¿verdad? Por la mañana usted pondría, ¿qué pondría por la mañana? Los llamamientos de Dios. Clase número 2. Entonces, usualmente el bosquejo tiene 3 o 4 puntos. Punto romano número 1, y usted pone aquí el punto que se va a elaborar, 3 o 4 espacios, A, B, C, y luego punto número 2, A, B, C, punto número 3, y así sucesivamente. Entonces usted va, en su libreta, lo va, inclusive usted lo puede hacer de adelantado, ¿verdad? O hacer copias si puede. Yo hacía eso hace muchos años, hacía copias de lo mismo, entonces tenía todas mis notas. Le digo eso, quizás eso le puede ayudar a alguien que el Señor sea exaltado. Bien, me gustaría primeramente dar un breve repaso de la clase de ayer. Deja ver, no, tenemos aquí demasiadas cosas, no, pero déjenme entonces usar mis notas que yo tengo también. Ayer, en nuestra primera clase, nosotros estuvimos hablando de dar una definición de lo que es la teología, ¿verdad? Alguien dice, bueno, la teología es el estudio de Dios. Yo expliqué ayer, vea la clase de ayer, que el término teología, aunque usted no lo crea, primeramente no fue usado por los cristianos. Eso fue usado por los filósofos. ¿Okay? Fue usado por los filósofos. Déjame ver si encuentro la cita. Okay, déjame ver. Mire, el término teología nace en el seno de la filosofía y fue observado y empleado por primera vez en el libro de la República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza. Entonces, para tratar de explicar aquello que es divino por medio de la razón. Entonces, los cristianos adoptaron, porque la palabra teología, teo significa Dios, logía significa estudio. Dios dice biología, bio es vida, logía, estudio de la vida. Psico, la mente, logía o logos es estudio de. Ok, entonces se adoptó, se cogió ese término de teología que vino no de la Biblia, ya. Okay. No estamos diciendo que usar el término está malo. Yo quiero ser claro, porque ya hay uno que comenzó a tirar piedra y tuvimos que eliminarlo, ¿verdad? Uno ahí comenzó, que él cree que es Che Guevara, él cree que es un gran revolucionario. Que Dios no aparte hombres inicuos que quieren perturbar nuestra sana manera de pensar. Ok, entonces, ¿es malo estudiar teología? No, de ninguna manera. Yo estudié teología por 7 años, más de 7 años. Dios te bendiga, hermana. Qué bueno verte por primera vez, creo. Dios te guarde. Qué bueno que estás con nosotros. Entonces, teología es la ciencia, el conocimiento de Dios con relación al universo. Cómo Dios se relaciona con sus criaturas, con el universo, según Él le ha placido revelarse. Ayer decíamos y dijimos que hay 2 libros de textos. Primero la naturaleza.
Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios se le ha revelado al hombre por medio de un libro, un conocimiento, la gracia común para todo el mundo. Dios hace que llueva sobre los malos y los buenos. La gente mala, es decir, los que no conocen a Jesucristo, Dios le demuestra su gracia. Ellos continúan viviendo, continúan casándose, teniendo hijos, comprando cosas. Eso es la gracia común. Dios se relaciona con sus criaturas. Él se relaciona, no es un Dios que está distante. Es un Dios, me dijo una vez un profesor de teología, es un Dios inmanente y trascendente. Digo, ¿qué es eso? Bueno, inmanente que está con sus criaturas y trascendente que trasciende o está por encima de sus criaturas. ¿Me voy a entender? Porque él es aquel que es totalmente diferente. No hay otro como él. Entonces, ¿de qué manera Dios se reveló al hombre? Bueno, dijimos que las cosas invisibles de él, Romano, ¿verdad? Su eterno poder se hacen claramente visibles por las cosas creadas. Es decir, el Dios que es invisible ha dejado el pintor ha dejado un cuadro. Todo lo creado. Por ejemplo, ¿usted conoció a Michelangelo? No. ¿El Leonardo da Vinci? No. ¿Cómo sabemos de él? Porque él ha dejado evidencia con las pinturas, las esculturas. Hay prueba de la existencia de ese hombre. Bueno, Dios ha dejado un despliegue de las obras creadas. Ahora mismo, aquí, a la derecha, hay un sol brillante aquí en la ciudad de Nueva York. Eso no está ahí por casualidad. Eso fue Dios que habló y galaxias aparecen en el firmamento. Sea la luz y la luz aparece por el poder de su palabra. Entonces, pero no era suficiente las cosas creadas. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, los estatutos. Y comienza a hablarnos del otro libro de la revelación de Dios, que viene siendo la ley de Jehová, su palabra, las Sagradas Escrituras. La ley de Jehová es perfecta. La ley, los judíos lo llaman la Torá, que significa, no tanto ley, la palabra ley fue una mala traducción, porque le da una connotación negativa a la gente. La palabra ley significa instrucción, enseñanza. Entonces, Dios se revela, y en el libro de Génesis, Él se revela de esta manera. Él se introduce a sí mismo, porque ¿qué lo va a introducir a Él? Si Él siempre ha existido. Entonces, Él se introduce y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahí comienza la narrativa, ya eso es teología. Dios revelando que Él es el creador. Y que no solamente creó lo que vemos, los cielos, esa parte aún invisible donde está su trono. Sean trono, potestad y dominio, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, para que Él se lleve la gloria. Entonces dijimos, ¿verdad?, que en Juan 1:1 dice lo mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el libro de Génesis, muy en particular, nosotros encontramos que nos habla de ese Dios que es creado. Entonces, en el libro de Génesis, ahí que comienza la teología, Dios revelándose como creador. Primero, Él se revela, y yo expliqué esto, y yo creo que usted esté muy consciente cuando usted lea la Biblia. La palabra que usa
en Génesis 1:1 es la palabra Elohim. Elohim. En el principio, Elohim o Dios creó los cielos y la tierra. Ok. ¿Y por qué no dice, pregunta, ¿por qué no dice en el principio creó Jehová los cielos y la tierra? ¿Por qué no usa el término Jehová? Porque Elohim se está revelando como el creador de absolutamente todo. Sean personas creyentes o no creyentes. Porque en el principio, el plan era que todos fuéramos creyentes. El pecado, la caída, ahora hay dos maneras de relacionarse. El ser humano, toda persona en el planeta tiene dos maneras de relacionarse con Dios. Número uno, si tú no eres creyente, tu relación con Él es que Él es tu creador, Él es tu Elohim. Cada vez que ve la palabra Dios, mira el contexto para ver si se está refiriendo al Dios de las criaturas o se está refiriendo en otro, por ejemplo, ¿por qué David no dijo, Dios es mi pastor y nada me faltará? ¿Sabe por qué? Porque la palabra Jehová es una palabra que tiene que ver con aquellos que se relacionan con Él. O sea, David ya sabía que Jehová es su creador. Él fue el que escribió el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero ese que es el creador, que es mi creador, ahora es mi pastor. Él es la roca de mi salvación. Engrandece mi alma al Señor, dijo María. ¿Por qué? Porque lo conocía. Entonces, cada ser humano en el planeta, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Dios. No, ¿verdad? De veras que tú crees en Dios. Los seres humanos, aunque sean ateos, solamente se pueden relacionar a Dios como el creador. Ahora, todos nosotros, aunque nunca nos hablaron de Dios, es irrelevante. Él es nuestro creador. Pero una vez que llegamos al conocimiento de la verdad por medio del glorioso evangelio de Jesucristo y tenemos el perdón de los pecados, que hemos de hablar en breve, entonces tenemos una relación. Él es mi pastor, Él es mi roca, Jehová Jireh, Jehová Sikenu, Jehová Rafa, toda esa manera de expresar el carácter de Dios se aplica a nosotros porque ya le conocemos. Bien, no voy a abordar más porque no voy a tener tiempo para la próxima clase. Es importante, y demos la bienvenida a la hermana Brenda, que usted entonces escuche la clase de ayer, la primera clase, ¿ok? Usted la escuche. Bien, vamos ahora a la segunda clase. Sustentador y proveedor. Amén, hermana. Gloria al Señor. Creo que la hermana está en California, la hermana. Ok. Vamos a ver. Ok. Esta es la segunda clase del curso de teología. Y aunque yo había compartido este curso hace muchos años, me impactó mucho esto. Porque no podemos, y yo respeto a los maestros de teología, usted sigue su camino, usted puede usar este monto de libro que tiene 2000 páginas, usted puede el clásico, que lo tengo por 48 años, el de Louis Berkhoff, magnífico, yo lo estudié, hay cosas que sí, pero la determinación mía es usar solamente la Biblia para dar este curso de teología. Solamente la Biblia. Y yo estudié todos esos libros. 7 años estudié teología.
pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ahora bien, el tema de hoy es tres niveles de teología. Ya yo le enseñé cómo hacer el bosquejo. 3 niveles de teología. Y hay aquí una pregunta que se me cortó. Aquí dice, ¿teoría o experiencia? Teoría o experiencia. Permíteme explicarle el tema. De nada vale llenar nuestra mente, nuestro intelecto, con un montón de textos bíblicos, de cosas bíblicas, si eso que se está diciendo no lo experimentamos. ¿Sabía usted que hay teólogos que son inconversos? ¿Usted sabía eso? ¿Sabía usted que hay, si usted busca, por ejemplo, teólogos liberales, le va a dar una lista de ellos? ¿Sabía usted que no hay nadie más, no hay seres con más conocimiento de las cosas divinas que Satanás y los demonios? Los demonios creen y tiemblan. ¿Lo ha leído? Los demonios creen y tiemblan. El conocimiento envanece, el amor edifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Que si yo conociere todos los misterios, y esto, y lo otro, 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 y no tengo la experiencia, que es, ¿qué vale? Amor. No he experimentado esos niveles de teología que vamos a explicar hoy, con la gracia de Dios. Esos niveles de teología que tiene que ser una gloriosa experiencia en la vida de cada uno de nosotros. Ya le expliqué cómo hacer el bosquejo, ¿verdad? El bosquejo, cómo usted hace el bosquejo para tomar las notas. Yo se lo presenté. Lo que no lo vieron, al terminar, ponen el video en los primeros minutos. Ok. Yo te voy a dar entonces, para que así usted lo tenga, te voy a anunciar cuáles son los 3 puntos que nosotros vamos a elaborar en esta segunda clase de teología. Son 3 puntos. Y como hay mucha escritura, posiblemente no podemos terminarlo. No hay problema. Mañana, si el Señor lo concede, continuamos. Primeramente, dijimos 3 niveles de teología. Y aquí te la pregunta. Mire, la pregunta es, eso que está ahí, que no se ve bien, teoría, donde está el lápiz, teoría o experiencia. Mire esto. ¿Sabe quiénes son esos aquí? Los religiosos en la época de Jesús. ¿Conocían ellos las escrituras? Nosotros no le damos ni por los tobillos a ellos. Los escribas, los fariseos, el Sanedrín, los celotes, los saduceos. Quizás se me olvide un grupo. Todos ellos que confrontaron a Jesucristo cuando predicaba, lo querían matar. Bueno, terminaron matándolo. Tenían teología, la cabeza llena de teología, pero no habían experimentado la teología
cuando se estudia apropiadamente, como por la gracia de Dios estamos haciendo nosotros, nos lleva a la santidad, nos lleva a amar a Dios, nos lleva, comienza el Señor a hacer una obra tan poderosa que dice: Señor, no sé lo que me está pasando últimamente, tengo como esa necesidad de buscarte, de tu palabra, se me está despertando el espíritu que estaba adormecido. Esa es la verdadera teología. Estamos experimentando la teología, estamos experimentando la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Pero cuando simplemente el ejemplo clásico, ¿sabe cuál es el ejemplo clásico de uno que tenía teología sin experiencia? ¿Sabe quién es? Juan 4, Nicodemo. Ahí está contundentemente lo que estoy hablando. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces, sino Dios está con él. Eso es teología. Cristo le responde con los niveles de la verdadera teología. De cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Él dice: ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que un hombre viejo va a regresar? Teoría y teología, pero no tenía el entendimiento. ¿Me doy a entender? No tenían el entendimiento. Ahora, uno se pregunta, pero Nicodemo, el nuevo nacimiento no está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que no está en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Vienen días que yo quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Derramaré sobre vosotros aguas vivas. Usted encuentra la experiencia del nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. ¿Había leído ese pasaje de Nicodemo? Claro que sí. Todos ellos lo habían leído, pero era teoría, porque no habían experimentado los tres niveles de la verdadera teología. Ok. No más tardanza. ¿Cuáles son esos tres niveles? Y la otra pregunta es: ¿lo he experimentado yo, esos tres niveles? Yo creo que sí. Pero al examinarlo, eso nos puede, el Señor puede, porque, amada familia, todo depende del Señor. O sea, Él ve el corazón de uno y Él ve el anhelo que uno tiene, el hambre, la sed. Y Él gradualmente, por su espíritu y su palabra, nos toma de la mano y Él nos va conduciendo. No yo, olvídese de mi persona, no soy yo. El Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Él lo hace. Ok, vamos ahora. ¿Listos? Biblia en la mano ahora. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 2. El primer nivel es por medio de la fe. Ese sería el punto número 1, romano. Por medio de la fe. De ahí se le pongo esto a ustedes. Yo lo amo a ustedes demasiado para dejarlo así, miren. Tema: tres niveles de la teología. Teoría o experiencia. Materia: curso de teología. Clase número 2. Punto número 1. ¿Cuál es? Por medio de la fe, siendo salvo. Ahí comienza el primer nivel de la teología, que no es una teoría. Vamos a ver un tremendo episodio que ustedes conocen en el libro de los Hechos, donde todos los que estaban ahí, una vasta multitud de 16 naciones, era una de las fiestas
de las 7 fiestas de Jehová que menciona Levítico 23, y todo varón tenía que ir, tenían que venir y encontrarse en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Un evento extraordinario, algo tremendo va a acontecer. Cristo lo dijo, después de estar 40 días y 40 noches en la tierra, le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios. 10 días después, Él envía la promesa del Padre a esos 120 que estaban en el aposento alto. Ellos dicen, comienza, el Espíritu de Dios cae sobre ellos, comienzan a hablar en diferentes idiomas con sus respectivas interpretación. Podían oírlo. Dice, ¿qué es esto? ¿No son estos galileos? ¿Cómo es que lo oímos nosotros? Hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Estaban consternados. ¿Qué está aconteciendo? Eso fue lo que fue dicho por el profeta Joel en capítulo 2. Que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Quienes escucharon ese mensaje poderoso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón con ese dinamismo y con esa fuerza y sin temor. ¿Quiénes escucharon eso? Un pueblo que se le había por miles de años habían leído el Tanakh o las Sagradas Escrituras hebreas, los 39 libros de las Sagradas Escrituras. Era mera teoría para ellos. Ellos no habían leído lo de Isaías, no habían leído del Mesías que había de venir. Mas, sin embargo, todo era una teoría hasta este momento. Ahora, por medio del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar. Y mire lo que dice. Después que predica, y dice que estaban compungidos. Yo busqué la palabra compungidos en el original y significa acuchillados. Es decir, que la palabra del Señor para ellos fue tan fuerte que era como sentir puñaladas en el corazón. Hechos capítulo 2, versículo 36. El sermón ya está y Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, que significa ungido. Ya Pedro ha estado predicando por un tiempo. Lucas, que está narrando todo esto. Ahora, escucha lo que dice el versículo 37. Tienes la Biblia contigo, ¿verdad? Es importante que lo veas con tu propia Biblia. Dice, oiga esto. Al oír esto, no al oír a Pedro, oído, al oír esto, al oír el contenido de la verdadera teología, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿ok? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, era desesperado. Varones hermanos, ¿qué haremos? Están desesperados.
la convicción del Espíritu de Dios, reconocieron que es verdad, mataron al autor de la vida. Todo lo que tenía en nuestro corazón era meramente teoría. Y aquí viene el primer nivel de la teología que tiene toda persona que experimentar. ¿Cuál es? Por medio de la fe, siendo salvo. ¿Qué le dice Pedro? Versículo 37. Pedro les dijo a la pregunta, ¿qué haremos? Arrepentido, metanoia. Tórnate. Arrepentidos. No solamente eso. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el primer nivel. ¿Okay? En aquí mismo, en segunda de Corintios, en el capítulo 1 de segunda de Corintios, mire esto, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hablando de Dios, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, ¿cuál es el primer nivel de la teología? Yo te lo voy a proyectar ahora sí, para que tú tomes algunas notas. Déjame ver si se lo puedo poner aquí. Déjame ver. Aquí está. Primer nivel, por medio de la fe, siendo salvo. La teología es simplemente conocimiento. Si eso que escuchamos, la palabra de Dios, no actúa y nos impacta a nosotros, tiene que impactarnos, cambiarnos. Yo sé eso muy bien, hermano. Yo fui a un seminario aquí en Nueva York y uno de los profesores no creía en los milagros de Jesús y comenzó a argumentar y hablar. Otro profesor comenzó a hablar en contra de Moisés y dijo, si yo le digo algunas cosas de Moisés, ustedes, o sea, envenenando su mente, oyendo teoría y basura de otros teólogos despistados también. Y luego, y dicho sea de paso que ambos eran pastores, pobres congregaciones. Se puede tener la cabeza llena de teología, pero si eso no está en el corazón, eso no sirve para nada. Entonces, el primer nivel es siendo salvo por medio de la fe. Hay muchos versículos, yo te voy a leer unos cuantos, usted luego lo puede notar. Mire, Hechos 2.23, Hechos 2.36, 2 Corintios 1.10. Te voy a leer ahora Efesios 2. Ok, vamos para Efesios 2. Efesios 2. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Mira lo que dice. Efesios 2, 8 y 9. Dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está claro eso? Siendo salvo, ¿lo ven? Siendo salvo por medio de la fe. El punto que estoy hablando está en la Biblia. Está
teología. Siendo salvo, el primer nivel que tenemos que experimentar, o sea, no podemos seguir al segundo y al tercero. Y esto no va a servir a nosotros para nosotros examinar nuestro corazón y decir, wow, el primer nivel sí, pero el tercero como que yo, y no es que usted no sea salvo, yo le voy a explicar bien. Es que a veces, que al no explicarnos las cosas, al no entender las cosas, o que al Señor no le ha placido revelárnosla, entonces nosotros comenzamos como a... Pero tenga paciencia, ¿ok? Ok, también aquí, en Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 8, dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió aún siendo pecadores. No nos salvó y luego nos amó. Nos amó aún siendo pecadores. ¿Entendemos eso? Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos salvó. Amor con amor se paga. Reciprocamos a ese amor que anteriormente no teníamos ese nivel, no habíamos experimentado el primer nivel porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy por su gracia, por esa salvación que hemos recibido gratuitamente por la fe, nosotros le amamos a Él. ¿Okay? En 1 Timoteo, capítulo 5, perdón, 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 1, mira lo que dice aquí, versículo 15 y 16. Pablo escribe a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Póngame la lista. Pero por esto fui recibido misericordia. Me encanta esa frase. Fui recibido misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Dios usó a Pablo, impedernido, uno que tenía teología. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Un abogado, un doctor de la ley. ¿Se da cuenta, hermano? Pero no había experimentado el primer nivel. Ya aquí, cuando él escribe, ya le ha pasado por los tres niveles. Okay. Vamos al segundo nivel. Solamente tendremos tiempo para dos, porque quiero cogerlo con calma. Okay. El segundo es, que lo voy a proyectar. El segundo nivel es, una vez que somos salvos, experimentamos la salvación. ¿Qué acontece? Viviendo en el reino, siendo obediente. Viviendo en el reino. Y la marca, yo lo dije los otros días, cuando hablamos de Éxodo 19, ¿recuerdan? Si dieron oído a mi voz, vosotros me seréis real sacerdocio. ¿Recuerdan esa parte? Viviendo en el reino, viviendo en el reino. ¿Y cómo se vive en el reino una vez que uno es salvo? Tú comienzas a experimentar el segundo nivel de la verdadera teología, de la ciencia de Dios. Es que tú comienzas a vivir en el reino. Te interesa el reino. Ama al reino. Ama lo espiritual. Tristemente, muchas personas creen que están en el reino y aún no han nacido ni de nuevo en el primer nivel. Es simplemente religiosidad. Que si alguna persona escucha este video, que Dios es soberano, que reflexione. Okay. Vamos allá. Aquí. Viviendo en el reino, siendo obediente. En Mateo capítulo 11, toma tu Biblia y busca Mateo capítulo 11.
Mateo, ¿la tienes en tu Biblia? Yo no veo las páginas. Mateo 11. 11, versículo 12. Mira cómo dice aquí. Familia, escucha bien. Mateo 11, 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, hay que ser valiente. Yo me quedo, lo arrebatan. Te pasa por el lado, lo arrebata. ¿Okay? En Hebreos, en la carta a los Hebreos, escrita a los Hebreos ahora, capítulo 14, Hebreo 14, busca tu Biblia en Hebreo capítulo 14, en el versículo 12. ¿Lo ve ahí? Versículo 22. Déjame prender esta luz que yo... Déjame ver. Sí, ahora creo que veo un poquito mejor. 14:22. Dice... Ay, perdón. No. Perdón. No es, esto vi mal. Hechos 14:22. Hebreo no tiene 14. Nadie dijo nada. Ok. Hechos 14:22. Dice así. El contexto, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Viviendo en el reino, siendo obedientes. Estos habían sido salvos. Venían las tribulaciones, venían las pruebas. Mantente, es necesario. Eso es parte del proceso. Es parte del proceso de ser probado, de ser pulidos, alimados, para que seamos verdaderamente sus discípulos. Aquí en Hechos, en el capítulo 9, ahora habla Pablo el día de su conversión. Hechos 9:6. Había salido camino a Damasco con carta debajo de sus hombros para perseguir a la iglesia. Y dice, el Señor le habla en lengua aramea y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice: ¿quién eres, Señor? Curioso. Y le dijo: yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es el aguijón? Eso, los bueyes van a arar. Entonces el hombre que está en el arado tiene un palo bien afilado con un metal, y cuando el buey no quiere y comienza a dar patada, se hiere, se va a herir. Entonces él está diciendo a Pablo: mira, tú estás zapateándose, tú te vas a herir, tú no puedes conmigo, Pablo. Tú no puedes conmigo, yo soy más fuerte que tú. Ríndete. Qué bueno que nos rendimos, bendito sea Dios, que dejamos la resistencia, dejamos las excusas, dejamos toda esa prepotencia, y el Señor nos derribó a nosotros de nuestra cabalgadura. Bendito sea su nombre. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Viviendo en el reino, siendo obediente por medio de las instrucciones que el Señor nos da. Al principio no conocemos, gradualmente vamos entendiendo. Ok, ahora bien, en Filipenses capítulo 3, busca tu Biblia conmigo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nota lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículo
del 4 en adelante, dice Pablo a los hermanos de los filipenses, le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la carne, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo la he anotado toda y sacaba la pelota del parque completo. Pero aquí viene el versículo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ustedes se dan cuenta? No era que todas esas cosas, esos méritos eran malos. Esos méritos lo tenían muchos judíos. Nicodemo seguramente lo tenía. Gamaliel lo tenía. Apolos y otros de ahí. Pero él dice, todo eso, yo lo pongo a un lado porque ahora que he sido salvo y he experimentado la salvación, y ahora que he comenzado a vivir en el reino, el paradigma, mi cosmovisión, cómo veo al mundo, ha sido cambiado completamente. Ya no vivo yo, dice él, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle a él, todo es él, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire la condescendencia de un Saulo. ¿Cómo es eso? Viviendo en el reino, siendo obediente. Ese es el segundo nivel de teología. ¿Ok? En 2 de Corintios, en el capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 10, en el versículo 5, aquí Pablo está defendiendo su ministerio y él dice lo siguiente, escuchen bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la verdadera teología. Toda teología que no concuerda con obedecer a Cristo, eso es bla, 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 teólogo tal, de tal, este, lo otro, un montón. Muchos de ellos son muy ilustres y verdaderos siervos de Dios, muchos de ellos, incluyendo esto que yo he mencionado aquí, Louis Berkhoff, Wayne Grudem, Francisco La Cueva, una lista larga, el Hodge, toda esa gente que usted y yo conocemos. Pero eso no vale nada si ese conocimiento no baja 18 pulgadas, que es la distancia entre la cabeza y el corazón. 18 pulgadas, según me dicen los que saben de eso. No te queremos una cabeza llena de conocimiento. Ese conocimiento tiene que llevarnos a la experiencia. ¿Okay? Entonces, por eso es que decimos que hay 3 niveles de teología. Siendo salvo por medio de la fe,
Segundo, viviendo en el reino, siendo obediente. Ok. Este tercer punto te lo voy a citar. Te voy a decir cuál es. Te voy a dar los textos bíblicos. Y mañana, Dios mediante, lo vamos a elaborar. Ese. Porque ya no tengo tiempo. Escuche bien. El tercer punto, el tercer nivel, es por medio de la revelación, siendo transformado. Oh, ahí sí hay tela que cortar. Por medio de revelación, siendo transformado. Es decir, que esa teología, la ciencia de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, por medio del cual tenemos fe para salvación, somos salvos, nos lleva al segundo nivel de teología práctica, que es viviendo en el reino, siendo obediente. Y una vez esas dos cosas son una realidad en nuestras vidas, algo glorioso va a pasar. Te lo garantizo, basado en la promesa de Dios. Vamos a ser transformados por medio de la revelación. Dios comienza un proceso, cortando el velo, comienza. Quiero más, Señor, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Señor, quiero más, más y más y más. Y Él, te doy más, te doy más. No entendía eso, ahora lo va a entender. Eso no lo conocía, ahora lo va a conocer. ¿Quién hace eso? El Señor. El Señor. Hacia la gloria. Y eso lo hace Él usando instrumentos. Yo soy solamente un pequeño instrumento, pero cada uno de vosotros también son instrumentos. Sí, ustedes que han sido salvos, que están viviendo en el reino, ¿sabe lo que Dios quiere llevarnos? Él quiere llevarnos al tercer nivel, porque el tercer nivel, él es más glorificado, porque a Él lleva fruto, mucho fruto y más fruto. Porque siendo salvo, ok, fruto. Ok, segundo nivel, más fruto, muchísimo fruto, siendo transformado. Eso de ser transformado, con esto voy a terminar. Y ese tercer punto, te voy a dar la escritura. Lo que están tomando nota, la escritura para el tercer punto son las siguientes. Isaías 6, 2 Corintios 12, del 1 al 5, Apocalipsis 1, 9 y 2 Corintios 3, 18. Hermano, lo digo muy rápido. Ok. Isaías 6, 2 Corintios 12, del 1 al 5, Apocalipsis 1, 9 y 2 Corintios 3, 18. Tú tienes la bendición de volver otra vez a escuchar, la no sé si es una pregunta, yo no veo ninguna pregunta ahí. Pero yo quiero que usted sepa, yo soy accesible. No solamente a la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, los hermanos, aquí. Yo soy accesible a ustedes porque yo he tomado el compromiso delante de Dios de tomar este tiempo juntamente con ustedes, porque ustedes han tomado este tiempo. Ya tenemos aquí 1 hora y 3 minutos. Entonces, eso significa que ustedes están interesados. Eso significa que Dios está haciendo algo hermoso en la vida suya. Eso significa que Dios te va a encauzar. Bueno, esa pregunta pues no es parte del tema, pero yo personalmente, si un ser querido mío muere, con respecto a lo que usted piensa, yo no quiero ceniza de una persona muerta. Primeramente en la Biblia yo no veo eso. O sea, que personas hacen la incineración y la persona muere. Entonces, yo tengo conocimiento
Sí, porque es más económico la cremación. La mayoría lo hace porque es más económico. Pero yo personalmente, con todo respeto a los demás, las personas lo que hacen es que cogen la ceniza en esa urnita y la ponen ahí. ¿Qué usted va a hacer con eso? Dígame, hermano, ¿qué usted va a hacer con eso? Esa ceniza no es el cuerpo de su ser querido. Ahí no está el alma y ahí está el espíritu. Eso simplemente es ceniza. Es como yo quemar este lápiz ahora mismo. Esa persona, si es creyente, está con el Señor. ¿Para qué usted quiere la ceniza? Si Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Lo voy a dejar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Permítanos continuar creciendo en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, que Dios los bendiga. Esos son los 3 niveles de la teología. Aún antes de entrar de todo lo que falta, esa experiencia, esa transformación. Yo también viví una vida como por 25 años creyente. Una rutina. Y el Señor en su misericordia comenzó a quitarme las escamas. Y yo era maestro, hacía 20,000 cosas en la iglesia. Y era salvo, pero no estaba siendo transformado, que es el tercer nivel de la teología verdadera. A Cristo sea la gloria. Dios le bendiga, hermano. Comparte el contenido. Buenas noches.